Bien, está hablando Roberto Maciel Flores, investigador, técnico, especialista en el tema sobre los sismos y concretamente en nuestro entorno de Guadalajara y algunas partes importantes de Jalisco, concretamente el sur de Jalisco. Te pregunté, Roberto, ¿por qué y cuándo se cayeron las torres de la catedral? ¿Y por qué y cuándo se cayó la torre de la catedral de Ciudad Guzmán? Y ha habido en Colima y en esas partes catástrofes. Sí, mira, dentro de la parte de la dinámica de la Tierra hay una parte que la geología considera como bloque Jalisco. Y bloque Jalisco es una fracción del continente mexicano, del continente americano, en donde si tú trazas una línea recta entre Tepic y Guadalajara, y después de Guadalajara hacia Manzanillo, esa es la parte que se considera bloque Jalisco. Y esta parte está rotando dentro del continente y es posible que salga. Si analizamos que, por ejemplo, la península de California en antaño estaba pegada al resto de la República Mexicana y se ha ido despegando y está actualmente donde está, y en algún momento determinado se va a ir hacia la parte norte, entonces este bloque, famoso bloque Jalisco, está delimitado por una serie de aparatos volcánicos que existen en la zona, como el Sangangüey, las Navajas, el Ceboruco, el Tequila, la Primavera. Y de ahí hacia la parte sur está el Nevado de Colima, el Apastepec y finalmente el volcán Colima. Esta parte es una parte aún más tectónicamente activa y finalmente en tiempos históricos, 1912, 1932, se consideraba, hay un libro que se llama Los grandes sismos en la historia de México, y ahí hicieron la compilación de los reportes de los historiadores de aquella época. Y 1912 se caracterizó porque temblaba diario. Entonces la gente ya está acostumbrada a esto, pero finalmente hubo una gran destrucción de toda la edificación que hubo. A grado que enviaran emisarios en caballo de Ciudad Guzmán a Guadalajara para pedir ayuda. Y cuando llegaban aquí le decían, pues no les podemos ayudar porque estamos igual. Entonces la parte esta, es cierto, se han caído las torres allá, y de hecho a la fecha en Ciudad Guzmán no tienen torres, porque durante un evento religioso fue cuando se cayeron las torres y mataron prácticamente a todos los feligreses que estaban ahí. Entonces ha habido otros eventos en donde se han abierto grietas de 20 leguas de largo, que es aproximadamente 2 kilómetros, en donde no se le veía fondo y salía un olor azufroso. Entonces este tipo de situaciones nos reflejan que la dinámica que se generó era mucho más activa que lo que tenemos ahorita. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es un poco más complejo. Eso es por lo que sucede abajo de la corteza, a nivel de manto. ¿Qué sucede? Son fuerzas convectivas que finalmente están moviendo todo lo que es la corteza. Nosotros consideramos que existen básicamente 3 elementos. Uno es la parte de la corteza, que es la parte que estamos pisando. Abajo una masa fundida, que es el manto. Y en el núcleo, sí, tenemos una esfera, que finalmente es la que nos genera también los campos magnéticos. Pero esta parte del manto se está moviendo. Sí, lo frío baja y lo caliente sube, está generando un movimiento convectivo. Y esto es lo que da la dinámica a la corteza terrestre. ¿Se puede decir que el globo terráqueo fue o es una bola de fuego? Fue en sus inicios, no había corteza, poco a poco se empezó a enfriar y se ha ido enfriando paulatinamente, ¿no? Algunos especulan que estamos más o menos a la mitad de la vida de la Tierra antes de que se enfríe por completo. Entonces, si comparas, por ejemplo, la Luna, si tú ves la Luna, pues tiene un montón de impactos de meteoritos, pero no tiene aparatos volcánicos. Es decir, no ha habido esa dinámica interna que vaya borrando las evidencias de esas heridas de los meteoritos. Y nosotros, de forma continua, estamos generando material, la Tierra está generando material que está enmascarando la anterior topografía. Roberto, ¿cómo impacta, cómo se manifiesta, qué repercusión tiene en la vida diaria del ser humano ese núcleo en ignición, ese núcleo de fuego que tiene la Tierra? Bueno, tiene sus ventajas. Aparecería algo así como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Eso nos genera un escudo protector
a los rayos solares, nos genera un escudo protector a los meteoritos, ¿sí? E impide que nuestra Tierra sea atacada por tantos meteoritos. Todos los días caen meteoritos, pero antes de que llegue a la Tierra hay un escudo magnético y la atmósfera que dan cuenta de todos ellos, ¿no? Y de la misma manera los rayos del sol, las descargas solares que tenemos, finalmente son filtradas por todos estos. Entonces, eso es lo que nos está dando vida. Pero si nos... Bueno, perdón por lo simplista de la pregunta o de la reflexión, pero si estamos hablando de un núcleo de fuego, ¿cómo se produce el agua? Bueno, es la parte interesante. Exactamente el origen del agua. Hay algunos que especulan que es exactamente por la caída de meteoritos, que hemos tenido una gran cantidad de agua proveniente del espacio. Cada vez que un meteorito de buenas dimensiones llega, nos deja el hielo, que es lo que trae el meteorito. Entonces, si reflexionamos un poco, la Luna se generó a partir de un impacto, superimpacto de un meteorito, que desprendió parte de la Tierra y formó nuestro satélite. Entonces, hemos tenido un aporte interesante de esa manera, ¿no? Y bueno, en otros planetas existe también agua, pero no existe agua en la forma como lo tenemos, gaseosa, líquida y sólida. Solamente existe en forma sólida. Entonces, bueno, existe de todo, ¿no? En la Tierra, gracias a Dios. Bueno, volvamos a la aquí y ahora. Guadalajara como zonas de riesgo. Tú eres autor, tú eres investigador que tiene un llamado Atlas de Zonas de Riesgo o Atlas de Riesgo. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Bueno, mira, exactamente igual que esa experiencia que tuvimos el miércoles pasado, hubo otra experiencia anteriormente, que fue el famoso 22 de abril, en donde nadie sabía qué había pasado, ni si se iba a repetir, ni en qué parte se iba a repetir. Nadie había visto realmente qué peligros teníamos, y entonces la Universidad de Guadalajara se dio a la tarea de proponer la elaboración de un atlas de riesgos. Entonces, lo primero que hicimos fue definir qué era riesgo y qué era peligro. Y peligro se definió como la probabilidad, únicamente probabilidad, de ocurrencia de un evento desastroso en cierto tiempo y en cierto lugar. Y los peligros están considerados como geológicos, como de los sismos, hidrometeorológicos, como tormentas eléctricas, precipitaciones extraordinarias, granizadas, nevadas, etc. Y todos los antrópicos, que fue lo que sucedió el 22 de abril. El derrame de un contenedor, sustancias peligrosas, problemas socioeconómicos y sanitario-ecológicos. Hicimos un análisis y vimos dónde había todos los problemas y después vimos cuál era la vulnerabilidad de la población. La parte aquí interesante es que terminamos ese atlas y realmente no hubo una respuesta que estábamos esperando por parte de las autoridades de implementar más hospitales, implementar más atenciones de auxilio a la población, de reforzar las medidas de construcción, de limitar aquellas zonas de riesgo, etcétera. Pero quiere decir entonces, así lo entiendo, que no estamos preparados para enfrentar catástrofes, para enfrentar este tipo de peligros. No, yo consideraría que no. La parte es que parcialmente se ha ido avanzando. Debo destacar que hay algunas empresas que están haciendo un trabajo muy interesante y que a su gente la preparan. Es decir, les ponen a hacer programas de evacuación por lo menos 2 veces al año, como la marca la norma. Tienen sus brigadas de emergencia, tienen su equipo, etcétera. Pero no es un común denominador. ¿No hay política de Estado en esta materia? A partir de esto se dio la creación de leyes, reglamentos y demás. Sin embargo, se ha dedicado poco esfuerzo a esto. Entonces, simplemente ahora yo veo la parte de la construcción de grandes edificaciones en zonas que nosotros consideramos como de peligro, como es esta parte de ahí de Acueducto y Patria, toda esa parte cercana al Bosque de los Colomos. Y yo digo, caramba, esa zona de verdad va a sufrir cuando exista un buen sismo, porque es una zona con sedimentos no consolidados y agua, que son las condiciones propicias para un fenómeno que se conoce como licuación. Ya me estás metiendo miedo, estimado Roberto. Bueno, vamos a entender mejor, explícanos un poco después de esta pausa, en qué consiste un atlas de riesgo y cuáles son sus etapas. Es decir, diagnosticas, desarrollas, pero también, ¿qué propones? Pausa.